también hace un año que estuvo por aquí en la Real Sociedad Económica, casi exactamente en estas mismas fechas del mes de diciembre. Hoy le va a presentar su colega, y creo que también antiguo alumno, don Francisco Quintana Navarro, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y a él le doy la palabra. Muchas gracias. Curiosidades de la vida, ¿no? El alumno presentando al viejo, perdona por lo de viejo, Víctor, al viejo profesor. Bien, muy buenas tardes a todos. Con sumo gusto he aceptado la invitación que me han cursado el propio Víctor Morán Lescano y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria para hacer la presentación de esta conferencia de hoy, ¿no? Me toca pues hacer a veces un poco de introductor, de embajadores, y hacerles llegar a ustedes las cartas credenciales del tema que hoy nos ocupa y del conferenciante que imparte la conferencia. Permítanme, no obstante, que antes de comenzar con ello exprese mi felicitación a la Económica por el acierto que ha tenido al programar este acto, creo que tan necesario y oportuno en el momento en que vamos a cerrar el año en que se cumplen 100 del establecimiento del protectorado español en Marruecos. He dicho aposta, se cumplen y no se conmemoran, pues no es casual, sino más bien un síntoma, creo, de desafección nacional, que en un país muy dado a las celebraciones de centenario y bicentenario, este acontecimiento crucial para nuestra historia contemporánea del protectorado español en Marruecos haya pasado de puntillas, casi desapercibido para la opinión pública española, como si esta España tan atribulada ahora con las actuales penurias económicas no haya sabido o querido reflexionar sobre sus pasadas tribulaciones coloniales. Empiezo presentándoles el tema, que tiene un doble centro de interés: Fernando de León y Castillo y el protectorado español en Marruecos. Al primero los canarios los conocemos mucho más, muchísimo más diría yo, por su dimensión local que por su proyección exterior. Y en este terreno a nadie le pasa desapercibido ni indiferente, ya sea percibido como el gran conseguidor de las aspiraciones de engrandecimiento Gran Canaria, sobre todo el puerto de la Luz, clave para conquistar la hegemonía mercantil del archipiélago y socavar la primacía política de Santa Cruz de Tenerife, así como toda la lucha previa a la ley de Cabildo, antesala de la división provincial, que ahora también cumple 100 años, ¿no? Hoy ya se enfatice, por otra parte, su consideración no como gran conseguidor, sino como gran cacique, el auténtico factotum de la política canaria en el marco de aquel régimen de la Restauración, que pasó por ser una monarquía constitucional de apariencia democrática y praxis oligárquica, ¿no? No es de extrañar que esta vertiente interna prevalezca en la memoria isleña de nuestro personaje, pues la sombra de la figura de don Fernando ha sido muy alargada en la historia contemporánea de las islas, desde luego. Como yo mismo he apuntado en una reciente nota biográfica suya, puesto cada cual en su momento, quizás haya sido, y sin el quizás también, Fernando de León y Castillo, el político canario más influyente de nuestra historia, al menos de nuestra historia contemporánea, ¿no? Tanto por el amplio alcance que tuvo su poder en las islas, como el dilatado periodo en que lo ejerció, nada menos que 50 años, medio siglo, ¿no? Y también por la enorme trascendencia que tuvieron sus actuaciones, tanto para la isla de Gran Canaria, como para la provincia de Las Palmas, como para el conjunto del archipiélago. Pero a esa dimensión local hay que añadir, y el añadido tiene mucha enjundia, desde luego, que Fernando de León y Castillo también ha sido uno de los pocos isleños que han hecho carrera política de largo recorrido fuera de las islas, ¿no? Desempeñando un destacado papel en la política nacional durante casi 3 lustros y, sobre todo, adquiriendo un notabilísimo protagonismo en la política exterior de España durante un largo periodo. ¿Y qué periodo? Dios mío, aquel que le tocó vivir al León y Castillo embajador,
que tan bien ha sabido historiar nuestro conferenciante de hoy, pues estuvo al frente de la diplomacia española en París, destino soñado de todo diplomático de entonces y de ahora también, durante 21 de sus últimos 30 años de vida, a través de 4 periplos, cuya fecha, recordarla, de 1887 al 90, del 92 al 95, del 87 a 1910 y de 1915 hasta su fallecimiento en Biarritz en marzo del año 18, solo recordarla dan cuenta de la enorme trascendencia de las cuestiones que hubo de hacer frente el menos continental de los embajadores que ha tenido España. La inserción del país en el juego de las alianzas europeas y la protección de los frágiles intereses coloniales en plena pugna colonial, las guerras de Cuba, la pérdida de los restos del imperio ultramarino y la posterior negociación de la paz lacerante de París, ¿no? El reacomodo español en la Europa de la paz armada y la búsqueda de garantías de seguridad para la integridad nacional, especialmente para los vulnerables territorios insulares, la apertura de la cuestión de Marruecos y la delimitación de las zonas de influencia en aquel país, en la fachada atlántica frente a las islas y en el Golfo de Guinea, lo que le valió el título de Marqués de Múnich, y finalmente la gestión de una neutralidad necesariamente escorada a los aliados durante la Gran Guerra. Por su insularidad atlántica, por su inserción en el tablero de la geopolítica mundial en la era del imperialismo, Canarias se jugaba mucho en todos aquellos envites internacionales, y León y Castillo bien lo sabía, desde luego, por lo que siempre tuvo en cuenta la dimensión archipelágica que llevaba aparejada su misión diplomática en París, queriendo decir que para las islas también resultó de gran importancia que uno de los suyos estuviera implicado en la toma de decisiones de alta política europea que tan directamente afectaba a la seguridad del archipiélago. Y es aquí precisamente, en la proyección internacional de Fernando León y Castillo, donde cabe introducir el objeto mismo de la conferencia de hoy sobre la contribución de nuestro ilustre personaje al establecimiento del protectorado español en Marruecos. Al respecto, no debo ni quiero pisar mucho el terreno sobre el que ha de transitar el conferenciante, y menos cuando éste es un consumado especialista en recorrerlo. Pero no me puedo resistir a la tentación de comentar de pasada que en la historia ha habido, por decirlo de alguna manera, colonialismos por vocación y colonialismos por obligación, actuando como poderosos factores o elementos diferenciadores entre uno y otro los grados de desarrollo económico, de cohesión social y de estabilidad política alcanzados por los respectivos estados nacionales que los protagonizaron. Desde luego, el de España en Marruecos constituye un paradigma inequívoco del segundo tipo de colonialismo. Se trataba básicamente de un imperativo estratégico al que, por dictado de la geografía y en interés de la defensa nacional, no podía sustraerse una nación moribunda como era la España post-98ista frente al irrefrenable ímpetu colonizador que exhibían las naciones vivas en medio de aquella vorágine de darwinismo social que acompañó la plenitud industrial alcanzada por la vieja Europa. La llamada cuestión de Marruecos, que se abrió en los albores del siglo XX, pese a la persistente voluntad española de mantener el statu quo existente hasta ese momento, como advirtiera el propio León y Castillo, iba a resolverse con nosotros, sin nosotros o contra nosotros. Él, desde su misión diplomática en París, se aplicó de lleno a la tarea de procurar que aquel espinoso asunto colonial se encauzara del modo menos desfavorablemente posible a los intereses de España, aunque nadie logró evitar, que a la postre la acción colonial en Marruecos se convirtiera en un grave problema nacional, cuyo legado de tribulaciones ha dejado una huella amarga entre nosotros, tan profunda y duradera, que todavía hoy parece que el país desiste de evocar la memoria de su protectorado en Marruecos
al cumplirse los 100 años de su establecimiento. Y sin embargo, creo que es necesario hacer ese ejercicio de memoria, más necesario que nunca, porque la historia, como nos sucede a todos en la vida, suele extraer las mejores enseñanzas de valorar las duras pruebas a las que uno tiene que someterse. Pues bien, presentado el tema de nuestra conferencia de hoy con estas pinceladas, finalmente me toca presentar al conferenciante. Ustedes lo conocen bien y puedo asegurarles, sin temor alguno a equivocarme, que para hacer este sanísimo ejercicio de reflexión colectiva sobre la coparticipación de Fernando León y Castillo en el establecimiento del protectorado de España en Marruecos, nadie podría resultar más idóneo que el profesor Víctor Morales Lescano. Desde mediados de los años 70, él desbrozó el camino de nuestro conocimiento sobre la política exterior de la Restauración, con su León y Castillo embajador, 1887-1918, al tiempo que renovaba el panorama de la historiografía nacional sobre la proyección hispana en el Magreb, con el colonialismo hispano-francés en Marruecos, 1898-1927. Desde entonces su obra ha estado permanentemente gravitando sobre este tema. Así han ido apareciendo en los años 80 España y el norte de África, el protectorado en Marruecos, 1912-1956, en los 90 el final del protectorado hispano-francés en Marruecos, el desafío del nacionalismo magrebí, 1945-1962, así como otras aportaciones colaterales como España y el mundo árabe, imágenes cruzadas, y España y la cuestión de Oriente. Y ya durante la primera década del siglo actual hay que destacar sus dos entregas pioneras de diálogos ribereños, conversaciones con miembros de las élites marroquíes y tunecinas, y para cerrar el círculo de la intensa labor investigadora centrada en este campo de estudio, su historia de Marruecos, de los orígenes tribales y las poblaciones nómadas a la independencia y la monarquía actual. Solo le cito este puñado de contribuciones relevantes directamente relacionadas con el tema que nos ocupa hoy, como botón de muestra de una ingente producción bibliográfica, la que tiene tras sí este canario afincado en la diáspora madrileña, aunque siempre apegado a su tierra, al que sin duda todos los colegas de profesión consideramos un peso pesado, auténtico de la historiografía isleña y de la historia de las relaciones internacionales en nuestro país. Todo un lujo, pues, que tenemos hoy a nuestra disposición y al que todos estamos deseando escuchar, por lo que pongo el punto y final a esta presentación de la conferencia. Querido amigo Víctor Morales, tienes pues la palabra para ilustrarnos sobre Fernando León y Castillo, coartífice del protectorado español en Marruecos. Bueno, a continuación, don Víctor Morales Lescano toma la palabra para darnos su conferencia. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi estimado presidente, mi no menos estimado, hay que decirlo, exalumno en la Autónoma, universidad en la que por un azar hay aquí 4 o 5 personas, de cuando yo profesaba ahí. Gracias por, en cuanto al presidente, por venirme a decir que desarrolle esta conferencia, que a mí también, por su título, me resulta oportuno. No voy a insistir. ¿Por qué? Porque se acaba de hacer explícito por el profesor Quintana Navarro. Ya me es familiar esta sala, me son familiares, antes incluso de que yo con cierta asiduidad transite por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, la económica, como creo que se dice en Las Palmas, y por tanto, pues yo voy a desarrollar esta conferencia sobre un personaje y un país, un personaje que es Fernando León y Castillo, y un país que se llama Marruecos. León y Castillo, en efecto, en mi vida profesional, bueno, perdónenme ustedes
que les comenté que probablemente fue una intuición que tuve joven, pero sin embargo, pero ya talludo, hacia los 30 años, la percepción de que había desarrollado un gran papel en la diplomacia española gracias a sus misiones, que fueron hasta 4, que prácticamente la última, es un hombre de 70 años, un poco avanzados, siempre en París, lo cual es un hecho un tanto insólito y un tanto egregio, puesto que, al menos en ese periodo a caballo entre el último tercio del XIX y la Primera Guerra Mundial, cuya, como también se ha dicho con mucho tino antes, no celebración, sino conmemoración de una fecha estremecedora donde la haya, la de agosto de 1914. Pues bien, León y Castillo, en definitiva, vive esos tiempos muy azarosos y terminó por ser aceptado, no obstante las críticas que las hubo, a su gestión en París. Aceptado por, estamos en pleno turno de partidos, ha habido el gran momento del turno de partidos en nuestra nación, el que va a regir la Constitución de 1876, y la puesta en órbita de ese turno de partidos, versión española del two-party system británico, con partidos en las extremidades más o menos radicales, o no, más o menos radicales, y luego el otro momento es el sistema de turno de partidos, con algunos partidos que ahora están abundando ya, los partidos bisagra dentro del actual sistema político español, cuando ya parece que el desgaste de los actuales, la partitocracia del PSOE y del PP, está demostrando una falibilidad en su funcionamiento que ya habían demostrado hacia el año 900, 905, 910, y el Partido Conservador y el Partido Liberal Fusionista. Personaje, León y Castillo, que, exacto, desde aquella intuición que tuve su importancia y que me respaldó el Cabildo Insular, Gran Canaria se sobreentiende, ha vuelto a aparecer en una y otras ocasiones. Aprovecho esto para comentar que gracias a la colaboración de Mafre Guanarteme y de La Económica, el libro que yo saqué en su momento, que se editó, conoció una segunda edición, donde prácticamente el texto está un poco depurado, hay alguna aportación bibliográfica, lo que siempre se hace, y fue un libro que significó lo que fue en su momento, y ya ahora pues es, si no una reliquia, pues bueno, una aportación bibliográfica en varios sentidos, superada dentro de la historiografía insular, incluso nacional, pero no tanto por el hecho de que León y Castillo ha sido más que nada observado y seguido de cerca, tanto en la laguna de Tenerife como en las Palmas de Gran Canaria, más como prohombre, gran oligarca. Era el sistema que había, como el nuestro actual es el que hay, o el que se ha ido configurando con el paso del tiempo desde la transición española de 1976 al 82, que es lo que va aproximadamente el periodo que creo yo que se acota como el de la transición española a la muerte del general Franco. Personaje, por tanto, que varias veces, repito, se ha cruzado en mi vida, y cuando yo a Tomás Vandevalle le comenté, y también a Nicolás Díaz Saavedra y algunas personas que llevan en sus manos los destinos de esta casa, les comenté la oportunidad, al menos, que en nuestra isla, en definitiva, se hiciera un acto donde se estableciera la relación de sentido entre el problema colonial español de finales del siglo... ¿qué es eso? Gracias. Perdón. Finales del siglo XIX y esas vísperas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En efecto, ahora hace justo 100 años, vamos, semana arriba, semana abajo, se firmó un convenio entre Francia, la República Francesa, en la época, 1912, y el Reino de España, Ese convenio se firmó el 27 de noviembre de 1912. Pero antes, en ese año,
en marzo, el 14 de marzo, creo que recordar, de ese mismo año, la República Francesa y el sultán de Marruecos, algunos hablaban de los reyes de Marruecos, el sultán de Marruecos, Moulay Hafid, firman un tratado. Aquí están los términos de tratados, convenios, modus vivendi, etcétera, etcétera, que llenan el corpus de la tradición internacional del derecho y de la praxis europeos. Y quiere decir que, en principio, Francia, persiguiendo un objetivo que era, ni más ni menos, que el de, en el norte de África, hacer que desde prácticamente Túnez al protectorado que se había firmado en 1881. Estamos en la era de los protectorados. Nos hemos acostumbrado en España, bueno, los historiadores, los juristas, el gran público interesado por la historia, que siente el cosquilleo, si no la pasión, por esa señora, por la historia, a pensar que el protectorado por excelencia es el de Francia y España en Marruecos. Estamos en la era de los protectorados y, si lo recuerdo, no es sino con una finalidad, y es que ustedes recuerden, en 1880 hay todo un clima de intervención en el norte de África, y las potencias, pentarquía, en aquel momento, pentarquía, las 5 grandes potencias del sistema de Europa, con Gran Bretaña y Francia a la cabeza, quieren intervenir, lo van a hacer de derecha a izquierda, siguiendo el Sol, siguiendo la órbita del Sol, en Egipto. Y los británicos intervienen en Egipto, aun cuando no declaran un protectorado por el modo no convencional, no constitución no escrita, que los británicos han solido tener en su historia, no por exhibicionismo, sino porque forman parte de su cultura, tan imperiales y tan ambiciosos como cualquier otra potencia, pero eso se ha expresado en un lenguaje algo diferente, al menos, que en el caso de la mayor parte de las potencias continentales. Y hay que tener en cuenta ese precedente sentado de los británicos en Egipto, por razones que enseguida nuestro pensamiento hace desplegar las causas geopolíticas que invitan a esa intervención en Egipto. Pero también, antes que en Marruecos, ya los franceses habían prácticamente hecho cautiva la monarquía, era una regencia en Túnez, y a través de un proceso relativamente pacífico, Túnez va a ser proclamado protectorado francés en el norte de África en 1880-81, mediante un tratado de El Bardo, ese precioso museo que hay en la capital de Túnez, que es una joya, como tantos de los museos que desde el Cairo hasta algunos de Marruecos van reflejando los avatares de la historia del Mediterráneo norteafricano, y no la nuestra, la de las penínsulas mediterráneas de Europa, el recorrido por el norte de África a través de sus grandes museos, ¿no? Y obviamente en medio, para situar bien el asunto de Marruecos y las tribulaciones que causó en Madrid, en España, en menor medida entonces en Canarias, el protectorado hispano-francés en Marruecos. Argelia era una colonia, claramente, y por tanto el continuo francés estaba a la vista. Pero al toparse con Marruecos, ¿qué ocurre en nuestro vecino país? Sobre todo vecino de los andaluces, con la frontera líquida por medio entre Andalucía y el norte de África, y la otra frontera líquida que tiene España con Marruecos, que es la que separa el mar de Canarias, el mar canario africano, luego creo llamado canario sahariano, porque las demás fronteras son territoriales, ¿no? Las demás fronteras de España y Marruecos, los retropaíses de Ceuta y Melilla, o sea que hay una pedrada, ya saben ustedes, bueno, ahora no, las pedradas podrían tropezar con las vallas metálicas que separan a Ceuta y Melilla del campo moro circundante, como decían los tratados de aquella época. Son fronteras, por tanto, territoriales. Y va a haber una nueva de resultas de la firma del convenio del 27 de noviembre ya no es entre Francia, la potencia que viene con fuerza para controlar
noroeste de África, norte-noroeste, pero que tendrá que hacer alguna que otra concesión a España. Ahora veremos cómo, y es el lado positivista del tema, y donde don Fernando interviene de oficio, porque él, con el respaldarazo, sobre todo del Partido Liberal Fusionista, era un diputado, tenía acta de diputado por vía de Gran Canaria, esto es muy sabido, y evidentemente pues es un hombre que de joven, cuando él lanza la idea de un puerto de la luz en las Palmas de Gran Canaria, cuando lanza una serie de ideas, está aprendiendo y ya convirtiéndose en un agente motivador en política interior, pero sobre todo ultramarino. Va a ser el ministro de ultramar, cuando en los liberales sucede a los conservadores, de acuerdo con el principio pactado entre Cánovas del Castillo y Sagasta. Por tanto, es decir, el sultán de Marruecos, en ese momento, en el momento en que ya las potencias van a ir acosando a Marruecos, ¿quién era? ¿Qué representaba? ¿Cómo estaba ese país? Porque hay una tendencia inevitable, no solo entre nosotros, sino en la historiografía, la que yo conozco, la que nosotros conocemos, la que al final muchos de ustedes conocen, cuando no sean historiadores de carrera, es al país colonizado verlo como un sujeto pasivo, ya sea a la India, en el caso del Raj británico, o en este caso Marruecos. Y hay que preguntarse, yo en breve les recuerdo, Marruecos en ese momento es un recodo del Mediterráneo occidental y atlántico. Yo he dicho en esta casa, la geografía es amoral y coloca a los países y a los pueblos que los habitan, pues donde sus propias leyes telúricas o marítimas han querido situar a esos países. Por tanto, este final del mundo árabe islámico, árabe bereber islámico, que se llama Marruecos, se había mantenido bastante apartado de muchos avatares que sí estaban ya sacudiendo a aquellos restos del Imperio Turco Otomano, esa gran forma de Estado del Islam, que desde el siglo XV y la toma de Bizancio, luego futura Estambul, en 1453, esa forma de Estado ya había venido desmoronándose y la provincia de Egipto, en efecto, ahora va a ser intervenida por Gran Bretaña, y el propio Túnez, que era una regencia teórica de Estambul, también va a ser controlada a través del protectorado por Francia. Y como último eslabón, Marruecos. Pero Marruecos no es un residuo del Imperio Turco Otomano. Yo me acuerdo con el presidente de esta casa haber hablado años de esa interesante formación estatal ahora que hablamos con todo este lenguaje de nuestros tiempos, ya que fue una realidad, pues, multiterritorial, porque era un imperio, y no estaba confinado a la península de Anatolia, tenía sus provincias cristianas en los Balcanes, las provincias árabes en el Oriente Próximo, e incluso llegaban hasta Túnez prácticamente, Argelia en menor medida, pero no Marruecos. Siempre hay que retener este dato porque forma parte de esas reflexiones que los historiadores con vocación didáctica, incluso los que se lanzan a estudios incluso importantes, con fundamentos positivistas extraídos de archivos, siempre ponen hincapié en que Marruecos nunca dependió del Imperio Turco Otomano, y es cierto, a pesar de ser evidentemente una formación musulmana suní, evidentemente, pero siempre independiente. Y hacerles llegar a ustedes las cartas credenciales del tema que hoy nos ocupa y del conferenciante que imparte la conferencia. Permítanme, no obstante, que antes de comenzar con ello, exprese mi felicitación a la Económica por el acierto que ha tenido al programar este acto, creo que tan necesario y oportuno en el momento en que vamos a cerrar el año en que se cumplen 100 del establecimiento del protectorado español en Marruecos. He dicho aposta, se cumplen y no se conmemoran, pues no es casual, sino más bien un síntoma, creo, de desafección nacional,
que en un país muy dado a las celebraciones de centenario y bicentenario, este acontecimiento crucial para nuestra historia contemporánea del protectorado español en Marruecos haya pasado de puntillas, casi desapercibido para la opinión, el político canario más influyente de nuestra historia, al menos de nuestra historia contemporánea, ¿no? Tanto por el amplio alcance que tuvo su poder en las islas, como el dilatado periodo en que lo ejerció, nada menos que 50 años, medio siglo, ¿no? Y también por la enorme trascendencia que tuvieron sus actuaciones, tanto para la isla de Gran Canaria, como para la provincia de Las Palmas, como para el conjunto del archipiélago. Pero a esa dimensión local hay que añadir, y el añadido tiene mucha enjundia, desde luego, que Fernando de León y Castillo también ha sido uno de los pocos isleños que han hecho carrera política de largo recorrido fuera de las islas, ¿no? Desempeñando un destacado papel en la política nacional durante casi 3 lustros y, sobre todo, adquiriendo un notabilísimo protagonismo en la política exterior de España durante un largo periodo. ¿Y qué periodo? Dios mío, aquel que le tocó vivir a la ley de Cabildo antesala de la división provincial, que ahora también cumple 100 años, ¿no? Hoy ya se enfatice, por otra parte, su consideración no como gran conseguidor, sino como gran cacique, el auténtico factotum de la política canaria en el marco de aquel régimen de la Restauración, que pasó por ser una monarquía constitucional de apariencia democrática y praxis oligárquica, ¿no? No es de extrañar que esta vertiente interna prevalezca en la memoria isleña de nuestro personaje, pues la sombra de la figura de don Fernando ha sido muy alargada en la historia contemporánea de las islas, desde luego. Como yo mismo he apuntado en una reciente nota biográfica suya, puesto cada cual en su momento, quizás haya sido, y sin el quizás también, Fernando de León y Castillo. También hace un año que estuvo por aquí en la Real Sociedad Económica, casi exactamente en estas mismas fechas del mes de diciembre. Hoy le va a presentar su colega, y creo que también antiguo alumno, don Francisco Quintana Navarro, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y a él le doy la palabra. Muchas gracias. Curiosidades de la vida, ¿no? El alumno presentando al viejo, perdona por lo de viejo, Víctor, al viejo profesor. Bien, muy buenas tardes a todos. Con sumo gusto he aceptado la invitación que me han cursado el propio Víctor Morán Lescano y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria para hacer la presentación de esta conferencia de hoy, ¿no? Me toca pues hacer a veces un poco de introductor de embajada pública española, como si esta España tan atribulada ahora con las actuales penurias económicas no haya sabido o querido reflexionar sobre sus pasadas tribulaciones coloniales. Empiezo presentándoles el tema, que tiene un doble centro de interés: Fernando de León y Castillo y el protectorado español en Marruecos. Al primero los canarios los conocemos mucho más, muchísimo más diría yo, por su dimensión local que por su proyección exterior. Y en este terreno a nadie le pasa desapercibido ni indiferente, ya sea percibido como el gran conseguidor de las aspiraciones de engrandecimiento Gran Canaria, sobre todo el puerto de la Luz, clave para conquistar la hegemonía mercantil del archipiélago y socavar la primacía política de Santa Cruz de Tenerife, así como toda la lucha previa